Hola, yo soy Oscar. Yo soy Andrés y somos Little Endian Engineering. Hola, yo soy Naomi. Hola, yo soy Brian de Blue Blue Fire Fire Customs. Bueno, hoy estamos acá desde el taller de Blue Fire Customs y vamos a estar hablando de una serie de videos acerca de algunos experimentos y temas importantes relacionados al mundo de nuestros pedalboards. Hoy iniciaremos con un tema muy importante que es la parte de cómo alimentar nuestros pedales de una manera correcta, y es que a veces pasamos esto por alto y es un tema sumamente importante para poder lograr tanto un buen sonido como un uso correcto de los pedales. Entonces el día de hoy vamos a iniciar hablando sobre los conceptos básicos de energía eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. Su unidad de medición es el ampere, y para entenderlo un poco mejor podemos usar la siguiente analogía. Si tenemos una manguera por la que fluye agua, la corriente eléctrica sería el agua que fluye a través de esa manguera. El voltaje básicamente es la fuerza eléctrica que permite el flujo de electrones a través de un conductor. Entonces, retomando la analogía que dijo Andrés acerca de la corriente, una manguera de agua, si la corriente es el flujo de agua, el voltaje es el calibre que tiene esa manguera. ¿Por qué? Porque si tenemos el mismo flujo de agua y la manguera es más pequeña, digamos, o menos calibre, el agua va a tener, digamos, más fuerza para fluir. Entonces el voltaje básicamente es como una fuerza que empuja la corriente de un lado al otro. Ahora bien, si la corriente es el flujo de electrones a través de un conductor, hay otro concepto muy importante, y es el de la polaridad, que es básicamente el sentido en que viaja esa corriente, al menos cuando estamos hablando de corriente directa, que es el caso de cuando utilizamos pedales. Entonces, básicamente tenemos dos polaridades. Puede ser centro positivo o centro negativo. Bueno, Oscar, es que normalmente cuando tenemos un pedalboard así, nos vamos directo a armar y a cablear todo de una vez sin fijarnos las especificaciones que trae cada pedal. Normalmente la traen acá arriba, donde está la conexión, o en el manual del pedal. Sí, exacto, es un tema muy importante porque nosotros tenemos que aprender a entender, ¿verdad?, qué es lo que los pedales necesitan para funcionar bien. Lo primero es irnos al manual del fabricante y ver las especificaciones de energía que él nos pide. Por ejemplo, el voltaje. La mayoría de pedales pueden funcionar a 9, a 12, 18, incluso a 24 volts corriente directa. Pero si el manual nos dice que tiene un rango de operación, entonces solo funciona al voltaje que dice tal vez el dibujito aquí arriba. Y también otra cosa muy importante es usar las salidas, o que nuestro adaptador tenga la posibilidad de entregar la corriente que me está pidiendo el pedal, porque a veces tal vez le ponemos un adaptador más pequeño que entrega menos corriente de lo que debería entregar y el pedal no funciona, ¿verdad? Entonces son detalles que tenemos que aprender a poner en práctica para que nuestra inversión a fin de cuentas funcione bien. Algo muy importante, Oscar, es la polaridad del pedal, que es cuando un pedal dice polaridad inversa. Exacto, la polaridad básicamente lo que indica, como decía Andrés hace poco, es la dirección en la que viaja la corriente. Entonces, si tenemos un adaptador, por ejemplo, aquí tengo un One Spot que muchos de nosotros tenemos y hemos usado y son súper buenos. La polaridad, por ejemplo, centro negativo, quiere decir que la corriente viaja del exterior del adaptador hacia el interior. O viceversa, si es centro positivo, viaja del interior hacia el exterior. Entonces, siempre hay un dibujito, hay como una nomenclatura especial, ¿verdad? Por ahí la pueden ver en el video, donde indica si el centro es negativo o el centro positivo. Es de vital importancia que nosotros sepamos qué polaridad son nuestros pedales, porque si ponemos una polaridad que no es, podríamos o dañar el pedal o dañar el adaptador. Ahora, Andrés, una pregunta. ¿Qué pasa si uno conecta un pedal que, digamos, requiere 200 miliamperios a una fuente que dice que solo salen 100? Ok, bueno, lo que va a pasar es que no va a funcionar el pedal, porque la especificación indica la cantidad de energía que el pedal necesita para operar, el consumo.
Entonces, eso es lo que va a pasar. Y hay un montón de cosas alrededor de esto, por ejemplo el calibre de los cables, los componentes tienen una potencia específica internamente inclusive, pero digamos, por ejemplo, si usted tiene dos salidas de 100 mA, por ejemplo, usted podría utilizar un convertidor que lo que le ayudaría es a doblar la corriente o unir, por decir así, la corriente que sale de esas dos salidas y utilizarla para un solo pedal. Entonces de esa forma se podría requerir lo mismo. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si entonces tengo un pedal que necesita solo 100 mA y tengo salidas de 200 mA? Pues nada, no va a pasar nada. El pedal va a funcionar súper bien porque más bien va a estar holgado en cuanto al requerimiento de corriente. Bueno, y volviendo al tema de esto de las polaridades que es tan importante, Oscar, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un pedal que es de polaridad inversa y lo conecto a mi fuente de poder, la que sea, ¿verdad? Ya sea daisy chain o tipo bloque, y la conecto a una salida normal y corriente con centro negativo? ¿Qué pasa con el pedal? Bueno, podrían pasar dos cosas. Primero, si el pedal no está correctamente diseñado, ¿verdad? Ya su diseño electrónico, podría hacer que se dañe el pedal por completo, ¿verdad? O sea, lo volamos. No lo volamos, el pedal no enciende y habría que repararlo o enviarlo al fabricante para ver qué pasó. O dos, que son los pedales tal vez un poquito más modernos, ya ellos traen como una protección interna para cuidarse de un voltaje inverso, y más bien lo que se daña es el adaptador en ese caso. Entonces, por ejemplo, los pedales de nosotros de Zero Endian ya vienen diseñados para que si le conectamos un adaptador con centro positivo, el pedal se protege, no enciende, no se daña el pedal, pero el adaptador podría sufrir un daño porque estamos haciendo un cortocircuito entre la entrada y la salida. O sea, hay que tener un montón de cuidado a la hora de revisar las especificaciones y estar completamente seguros de que la polaridad sea la correcta y ponerle el cable en específico que funciona para las polaridades inversas, ¿verdad? Exacto. De igual manera no son tantos pedales los que manejan polaridad inversa. La mayoría, lo estándar es centro negativo. Ajá. Pero no está de más siempre revisar antes de hacer el pedalboard y empezar a setear la parte de las energías. Exacto. Ahora, otra pregunta súper importante es, mucha gente quiere hacer presupuestos bajos, ¿verdad? Y bueno, gastan mucho dinero comprando pedales y todo, pero quieren usar este tipo de fuentes de poder tipo daisy chain con un adaptador para poder cablear y brindar energía en un pedalboard de 12, 15 pedales. Entonces, ¿qué pasa si yo conecto más de 12 pedales en un adaptador tipo daisy chain? Y tomemos en cuenta que pueden haber pedales digitales también en esa cadena. Bueno, ahí conlleva varios factores. Primero, si me lo permites, este tipo de adaptador tiene una conexión eléctrica entre la entrada y cada una de las salidas, ¿verdad? Porque aquí se conecta un adaptador y trae nada más un montón de cables y se conectan a cada uno de los pedales. Entonces, si tenemos pocos pedales, ¿verdad? Tal vez unos 3, 4 pedales, puede funcionar sin problema. El problema es que cuando tenemos muchos pedales en cadena, cada uno de los pedales va a estar como pidiendo su propia cantidad de corriente. No, deme esto, yo necesito esto, el otro necesita tanto. Y esto llega a un punto donde tal vez no lo soporta por el calibre del cable, tal vez, y entonces el voltaje se baja y hace que los pedales tal vez no funcionen bien o se puedan llegar a dañar. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, digamos, en una casa que hay muchas cosas conectadas y se bajan las luces un poquito, o a veces encendemos el microondas y se bajan las luces. Eso es típicamente porque hay muchas cargas demandando corriente y eso hace que el voltaje se venga abajo y no funcionen bien los pedales. Y otra cosa muy importante es el tema del ruido. Sí, que muchos lidian con el ruido en las pedaleras y le echan casi siempre la culpa a los pedales, exacto, pero no a las energías. Exacto, a nosotros nos han llegado y nos han dicho, hey, es que el pedal que ustedes me vendieron no me funciona, suena horrible, y le preguntamos, ¿qué adaptador estás usando? Bueno, estamos usando un adaptador que no es el correcto, ¿verdad? Y a fin de cuentas no era el pedal, sino que era el adaptador. Ahora, por ejemplo, a diferencia de este otro, que es como un pedal tipo ladrillo, ¿verdad? O power supply o de bloque, la diferencia es que esos pedales, esos adaptadores traen no traen una conexión directa o una conexión eléctrica entre la entrada y cada una de las salidas, sino que entre la entrada y cada salida hay un transformador. O sea, por eso se llaman con salidas aisladas.
Esto lo que hace es que se mantenga la integridad de la corriente, o sea, cada una de las salidas va a entregar lo que dice aquí, por ejemplo, 100 miliamperios cada una. Hay algunas que traen 250 hasta 500 miliamperios. Bueno, aquí hay unas 800 miliamperios. Eso es un montón. Y después no va a interferir el tema del voltaje entre una y otra. Entonces es súper importante en la medida de lo posible que usemos un power supply. Sí, cada una está aislada y además eso va a ayudar montones en temas de ruido. Exacto. Porque, por ejemplo, un pedal, en un adaptador como Daisy Chain, como estos, el ruido se va como a amplificar en cascada. O sea, si hay un pedal que tiene ruido, por ejemplo, un pedal de overdrive, el siguiente lo va a amplificar y el siguiente lo va a amplificar porque hay una conexión eléctrica directa entre cada una de las salidas. En cambio, en este tipo de adaptador, cada una salida, por eso se llama salidas aisladas, porque cada salida está aislada eléctricamente de la entrada. Entonces, también por eso es que son tan grandes y pesados, porque tienen mucho componente por dentro. Otra cosa importante también es que muchas veces vemos estas fuentes de poder tipo bloque, ¿verdad? Pero que no tienen esas salidas aisladas. Exacto. Son mucho más baratas, ¿verdad? Pero no nos ofrecen ese mismo, como esa misma beneficio de tener cada salida aislada por separado, entonces, y probablemente también nos metan ruido. Entonces hay que como asegurarse, asesorarse bien en cuáles son los beneficios y las especificaciones técnicas de cada una de las fuentes de poder. Exacto, por ejemplo aquí tengo una, que es pequeñita y es bastante útil, como les digo, con pocos pedales o con pedales en específico no hay ningún problema, pero esta, como es tan pequeña, es muy probable que no tenga salidas aisladas porque no hay espacio para un transformador entre cada una de las salidas, ¿verdad? Entonces, esto probablemente con muchos pedales o con ciertos tipos de pedales va a meter un poco más de ruido y va a empezar a fallar, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? De nuevo, no estamos diciendo que aquí hay algo escrito en piedra y eso es lo que funcione ya, no, sino que va a depender muchísimo de los requerimientos de cada uno de nuestros pedales y nuestro equipo, ¿verdad? Porque yo tengo, por ejemplo, este pedalboard funcionando con un power supply tipo ladrillo y funciona súper bien. También tengo otro más pequeñito que funciona con un one spot de estos. Tengo 3, 4 pedales y funciona como si nada. Andrés, muchas veces acá en el taller nos llegan pedales que dicen 9 y 18 voltios. ¿En qué nos afecta eso? Normalmente mucha gente cree que es en el gain. ¿Es cierto eso? Bueno, vamos a ver, si el pedal viene con la opción que dice 9 y 18 volts, podemos tener tranquilidad de hacerlo. Como habíamos hablado anteriormente y Oscar estuvo hablándolo con Naomi, si no viene así, entonces más bien podemos arruinar el pedal. En este caso, por ejemplo, el OCD es un pedal que viene con esta opción y no es ganancia lo que nos va a dar. Lo que nos va a dar es más headroom o grandeza. El sonido va a ser más grande. ¿Por qué? Porque los 9 volts lo que nos definen es como un techo y un piso de la amplitud de la señal. Las señales de audio son ondas y van a estar limitadas por esos 9 volts. Entonces, si aumentamos ese voltaje o esa tensión, entonces vamos a tener una señal que tiene la capacidad de aumentar su amplitud. Ok, entonces, en esta primera configuración tenemos el OCD conectado a 9 volts. Vamos a ver cómo suena. Ahora vamos a escuchar cómo suena el pedal con los mismos settings de ganancia, volumen, tono, todo igual, la misma guitarra, el mismo ampli, pero utilizando 18 volts. Ok, perfecto. El sonido es amplio. Sí, yo escucho bastante la diferencia. No se escucha la ganancia, no se escucha más saturado, No. sino que se escucha Como precisamente más amplio, más grande, un sonido más grande. Y bueno, este ejemplo lo hicimos con una distor o con un overdrive, pero también podría utilizarse en algunos pedales, por ejemplo, compresores o algunos efectos ¿Pedales de modulación? como phasers, flangers, chorus. Todos esos pedales va a provocar lo mismo, digamos, Perfecto. La profundidad de la modulación va a ser mayor, entonces vamos a escuchar algo como más grande, más grueso. profundo. Exactamente.
aspectos piensa usted que son importantes a la hora de comprar una fuente de poder aparte del precio? Bueno, a la hora de armar los pedalboards uno se encuentra de todo, ¿verdad? Entonces hay cosas importantes que hay que tomar en cuenta cuando uno va a comprar una fuente de poder, como por ejemplo el peso. Hay fuentes de poder que son sumamente pesadas, sí, son robustas y todo, pero a la hora de que nosotros cuidamos de que el pedalboard sea liviano, de buscar una combinación de pedales que podamos manejar, que no sean como demasiados pedales para que el pedalboard se vuelva demasiado pesado, pero metemos una fuente de poder que consume o mete más peso en el pedalboard, entonces eso es lo que no queremos. Entonces hay que ponernos a buscar también fuentes que nos ayuden, que igual sean robustas, que hay en el mercado y que además se han puesto las pilas como en poder reducir el peso. Otra cosa importantísima también es el tamaño. A veces no piensan en la parte de los espacios internos de los pedalboards. Entonces, son fuentes de poder que son demasiado altas, que no vamos a poder meter dentro del pedalboard, sino que más bien vamos a tener que poner encima y nos va a consumir espacio, sí, espacio utilizable importante que podemos usar como para otros pedales. De todas las pedalboards que ustedes han recibido acá en el taller, ¿cuáles serían como el top 3 de los power supplies que los clientes suelen usar, o cuáles son las mejores que ustedes han visto que les traen al taller? Claro, bueno, 1, el Pedal Power 3 Plus de Voodoo Lab. Es una fuente de poder de las más nuevitas que ha sacado Voodoo Lab, que además de ser bastante ligera, tiene un bajo perfil de aproximadamente como 1 pulgada, lo cual puede entrar en cualquier pedalboard fácilmente. Ella tiene 12 salidas, 10 de ellas son 9 voltios a 500 miliamperios, y las otras 2 podemos variar el voltaje. 2, tenemos la Suma, que es de Strymon, también bastante reciente, una fuente de poder muy robusta que también tiene un bajo perfil y bien puede entrar en cualquier pedalboard. Esta es un poquito más pesada que la anterior, la Pedal Power 3 Plus. Pero en la cuestión de salidas tenemos 9 salidas, las cuales tenemos 7 funcionando a 9 voltios en 500 miliamperios, y tenemos 2 salidas que podemos variar entre 9, 12 y 18 voltios. 3, y no menos importante, es una de las más recientes, es de Eventide Power Max by Shocks, la cual es una fuente de poder bastante robusta y que reúne muchos de los beneficios que estamos buscando en una fuente de poder. Es una fuente de poder sumamente ligera, de un bajo perfil, lo cual permite meterlo en cualquier pedalboard. Y bueno, tenemos 7 salidas, las cuales son configurables por medio de unos dip switches que podemos configurarlos en diferentes voltajes, y también, bueno, nos cambia la parte de los amperajes, siendo a mayor voltaje, menor el amperaje. Por ejemplo, si tenemos conectado un pedal a 18 voltios, lo estaremos usando a 330 miliamperios. Y usándolos a 9 voltios podemos obtener hasta 660 miliamperios. Es una fuente bastante robusta. Algo muy fancy y bonito que también tiene la fuente, porque creo que es muy utilitario, es que tenemos una salida USB donde podemos conectar una tablet, un teléfono, ya que tenemos una salida a 5 voltios con 1 amperio. Entonces bien podemos conectar celulares, tablets y dispositivos que ocupen cargarse. Bueno, queremos darles las gracias por haber visto este video. Esperamos que hayan aprendido algo, ¿verdad? El poquito que compartimos hoy. Este tema es muy amplio, entonces nos gustaría también conocer tu experiencia, saber qué has hecho, qué tonteras has hecho, así como yo y todos nosotros. Sí. Todos hemos experimentado. En algún momento siempre hemos metido las patas en este tema, ¿verdad? Y es algo súper importante. Entonces ahí nos pueden comentar qué les han pasado en esta parte de haciendo sus anécdotas, si han quemado algún pedal, si han quemado la fuente de poder. Sí, nos pueden comentar ahí, nos reímos todos juntos de esas anécdotas que han pasado. Y bueno, recuerden estar pendiente de nuestras redes sociales, tanto de Blue Fire Customs como de Little Endy Engineering. Tanto en Facebook como en Instagram vamos a estar publicando más contenido como este. Igual, si ustedes tienen alguna sugerencia de qué les gustaría aprender, también por ahí nos lo pueden hacer saber. Y cualquier pregunta que tengan, porque el tema es muy amplio, algo que no se nos haya escapado, nos pueden escribir un mensaje o un comentario, y con mucho
mucho gusto les estaremos abordando esas dudas.